De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, Alfonso Torres Ulloa, para conversar brevemente con don Jacinto Ascensión. Hemos dicho aquí muchas veces el valor de las ideas. Incluso Fidel habló de la batalla de las ideas. Martí dijo en un momento que una idea justa en el fondo de una cueva era más fuerte que un ejército de piedra. Y entonces yo muchas veces dije que esto de Fidel, de la batalla de las ideas, no era tan original de él, sino de Martí, porque venía de allá, de la raíz martiana, de esa expresión de José Martí, de que una idea justa es más fuerte que un ejército de piedra. Una idea justa en el fondo de una cueva es más fuerte que un ejército de piedra. Y entonces veíamos en estos días que alguien escribió o dijo en un momento dado que cuando una persona o una institución abandona los principios, las ideas, deja de ser en su esencia lo que fue. Ahora, Almarante Baré, y tengo que reírme porque ¿qué uno va a hacer con estos portentados dominicanos de la política criolla? Amarante Baré es Amarante, no Almarante. Amarante Baré lamenta que el PLD abandonara debates de ideas. Don Jacinto, se la dejo ahí con el valor de las ideas, y Amarante Baré y el PLD abandonando el debate de las ideas. A mí me gusta provocarlo a usted. Sí. Cuando escucho al señor Amarante, uno en la situación que se encuentra el PLD ahora mismo, hay que decir una cosa, una lucha de poder. Una lucha de poder de cara a inclusive quiénes serían los posibles candidatos para unas elecciones internas en el PLD para el 2020, entendiendo que Danilo supuestamente no iría, pero que tampoco Leonel debería de ir, entendiendo Danilo que si él no va tampoco Leonel. Entonces dentro de eso, esas discusiones, quiénes del comité político podría estar dentro de ese espacio para ocupar ese relevo para ser presidente en el partido del PLD. Y cuando tú escuchas en estos días como salen algunos políticos, o en este caso funcionarios, que no son ni del comité central, que no son ni del comité político, hablando de que es necesario un relevo, pero sobre todo también cómo dejar participar a otras personas que, aunque no están en el comité central ni político, también deberían de estar en la palestra, también deberían de tener oportunidades para poder también competir dentro de ese espacio por la nominación presidencial. Entonces, cuando hablamos de que el PLD ha abandonado las ideas, bueno, habría que ver de qué ideas estamos hablando. Habría que ver si nosotros asociamos las ideas a partir del pensamiento de Juan Bosch. Habría que ver si cuando Amarante habla que el PLD ha abandonado, y más él que ha estado siempre como reivindicando ese pensamiento de Juan Bosch, pero cuando vamos a la práctica, él mismo tampoco ha asumido con seriedad y responsabilidad ese debate, esas ideas y sobre todo ese pensamiento de Juan Bosch. Entonces cuando él dice eso, yo me quedo como así un poquito aéreo, porque ¿a qué se está refiriendo realmente? Yo cuando empezaba a comentar sobre esto me reía, porque es que esto mueve a risa. Amarante Baré dice que el gran pecado del PLD, donde niega a un hombre como Juan Bosch, es haberse convertido en una simple maquinaria electoral. Negar a Juan Bosch es negar la ética, y cuando él admite que han negado a Juan Bosch, está reconociendo que la inmoralidad ha hecho acto de presencia de manera abrumadora en ese partido, y que ya no es lo que fue, ya no es lo que predicó. Cuando él dice que hay que procurar el relevo y cuestiona que hay gente que quiere eternizarse ahí, se está refiriendo a
a Leonel Fernández, no es a Danilo. Pero debatir ideas puede cualquiera. No, Amarante Baré. Las ideas encarnan principios. Las ideas encarnan valores. Y para poder discutir ideas, hay que encarnar esos valores. Y eso es lo que ustedes no tienen. Ustedes perdieron la moral política, la moral social. Ustedes no tienen ética de cuáles ideas ustedes pueden plantearse una discusión. ¿De cuáles? Porque los principios son los que deben normar el ejercicio público de todo ciudadano o ciudadana. Y entonces ustedes han terminado en ser una corporación político-económica e empresarial, abandonando, como muy bien lo dice usted, el gran pecado del PLD, donde niega a un hombre como Juan Bosch. ¿Y qué era Juan Bosch? La ética, la moral, la disciplina, la rectitud, la humildad. Aunque era un hombre arrogante, pero era un hombre de disciplina. Era un hombre que ni robó ni mató. Era un hombre que nunca se preocupó por amasar fortuna, que la pudo amasar con el trabajo propio como intelectual. Y no lo hizo. Y ustedes han estado amasando fortuna por la vía incorrecta, por la vía de la acumulación originaria, llevándose del Estado lo que no es suyo, o traficando con influencia desde el poder. Entonces, para debatir ideas, lo primero es que hay que tener moral, que hay que tener ética, que hay que encarnar principios, valores. Y quien no encarna principios y valores, ¿de qué idea puede discutir? Podrán discutir banalidades, pero ¿cómo discuto yo de moral con una persona que no tiene moral? ¿Cómo discuto yo de disciplina con una persona que no tiene disciplina? ¿Cómo discuto de respeto, de honestidad, de patriotismo con una persona que no tiene respeto, ni dignidad, ni patriotismo? Se trata de eso, Amarante Baré. Ahora, usted aspira a ser presidente de la República. Primero responda a lo que ha pasado con usted, o lo que pasó con usted en migración, en educación, y no voy a hablar del Indotel, o de lo que usted va a dejar ahora en el Ministerio del Interior, porque son de las cosas, sin principios, sin valores. Es como decía Mao, quien no lee no tiene derecho a la palabra. Quien no tiene moral, quien no tiene principio, quien abandona lo ético, ¿de qué va a discutir? ¿De bolita, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, de voleibol? No, la política no es para eso. La política es una ciencia noble y digna, como la pensó Juan Pablo Duarte, pero no la vagabundería que ustedes, los reformistas, los PRM y los PRD han hecho en este país. ¿Por qué aquí en este estado no tenemos a un PLD o a un PRM o a un reformista? Porque no caben en un estado como el nuestro. No caben. Entonces, bueno, son de las cosas que uno ve en este mundo de Dios, don Jacinto. Sí, pero uno escucha eso y uno piensa como que esto es nuevo. Recuérdese que ya en el 96, ya el PLD ahí mismo dio comienzo de lo que iba a hacer, porque ese pacto que se hizo con el reformista para cerrar el camino al PRD, en este caso, el Frente Patriótico, y ahí automáticamente abandonaron los ideales. Y de ahí para acá, 2 décadas, ¿qué cosa se ha hecho diferente? Que no sea eso. Entonces, desde el principio que han estado gobernando, han estado muy claros que eso de los ideales y de las ideas no tiene nada que ver. Y hay que saber que al profesor Juan Bosch también lo agarraron en un momento ya donde esta persona no tenía ya un dominio de sí mismo, no había
La lucidez lo había abandonado. Y así como estaba abandonado el profesor Juan Bosch con sus ideales por su manera ya, por la edad, así mismo también la fue abandonando el PLD hasta el día de hoy. Fue una pena ver a Jaime David ahí levantándole el brazo a esos amigos. Y ahí se fue con él todos los ideales. Traicionó apellido y sangre. Jaime David Fernández Mirabal. Juan Bosch se llevó sus ideales, pero hay que saber que esos ideales no son del PLD, son del profesor Juan Bosch y es un patrimonio dominicano y de la humanidad. Entonces nosotros desde ahí lo que debemos siempre prevalecer y luchar para que esos ideales del profesor Juan Bosch, que al final son los ideales que luchó también Eugenio María de Hostos, que al final vamos a encontrar los ideales de José Martí, que al final vamos a ir a los ideales de Juan Pablo Duarte. Entonces esos ideales, esas ideas que permanecen, que es más fuerte que cualquier autoridad, que cualquier poder, va a prevalecer durante la historia, durante el tiempo. Usted empieza con Hostos, con Martí, para llegar a Duarte. Empieza con Duarte, Hostos y Martí. Pero bueno, son de las cosas. Vamos a una brevísima pausa y retornamos acá con Jaime Meléndez y Jacinto Ascensión. Vamos a una pausa, señor director.